Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página. Quien les habla, Diego Ortega, hoy vestido con oscuras ropas, pero iluminado por la presencia flamígera del ínclito, inmarcesible en su esencia, inalcanzable en su manifestación total. El Sebastián Porrini, pues el Sebastián, con artículo puramente que le corresponde, pues no es cualquier Sebastián, claro. Es el único, ¿sí? El ínclito Sebastián Porrini, a quien saludo en este momento. ¿Cómo le va, me prosternaría ante su figura, como el pero Dante, estoy diciendo, usted es el Dante, es el Sebastián. El en Sebastián. italiano se pone claro, es así. Porrini, ¿cómo le va? ¿Todo ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo está el Ortega? No, bueno. No me pregunte cómo está el Ortega porque podría responder de maneras bastante poco santas. Y hoy es un programa santo, así que bien. mejor sí, hoy estamos no. Proceso de canonización. Proceso de canonización, bueno, así que aquí estamos nuevamente. Tenemos un can, el can Cerbero de Porrini, que en realidad es la can, ¿no? Tenemos una entidad canina aquí que nos está acompañando con un batiburrillo de fondo, así que sabrán disculpar si hay sonido. Ya más de una vez alguno de ustedes se ha quejado de que el perro es fondo. No puedo hacer nada. Vivimos, yo ya me autoproclamo parte de la casa. Sebastián vive en una casa bastante amplia y tiene un perro, obviamente. Así que bueno, nada, sepan disculpar los ruidos de fondo, pero nos volvemos a encontrar en pleno invierno, invierno gélido en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que nuestros queridos hermanos del hemisferio norte, sobre todo de España, ¿no? Deben tener algún tipo de deseo de vestir estas ropas. Nosotros no deseamos vestir las ropas de verano, así que ya nos tocará. En fin, basta de cháchara, basta de prólogos innecesarios. Tenemos un invierno muy frío. Un invierno muy crudo. Fue un otoño frío. Sí, y es un invierno crudo. No nevó, pero así estamos en La Última Página. Y hoy, señoras, señores, amigos, amigas, como diría ay, qué lindo. Borges, ¿no? Señoras, señores, de los muchos, de los demasiados programas que hemos dedicado a ciertos escritores y escritoras de fuste, hoy vamos a permitirnos darnos un lujo, uno de los tantos que nos damos cada vez en La Última Página. Digo, cada programa que hacemos lo hacemos con mucha enjundia, pero hoy, hoy particularmente, me encantan las fotos que hay de él. Exactamente. Hoy particularmente vamos a dedicarle un programa al querido Gilbert Keith Chesterton. En proceso de beatificación. En proceso de beatificación. Que no llega nunca, pero bueno. Chesterton. O como dice nuestro querido amigo Sebastián Randle, el gordo. El gordo. El gordo. Chesterton es uno de sus predilectos. Y bien, hagamos la aclaración. Allá por el 2018, 2019, ya no recuerdo, habíamos hecho un programa dedicado al policial clásico, me acuerdo. Y creo que habíamos hecho Agatha Christie, Simenon y Chesterton. ¿No? Lo habíamos incluido como uno de los grandes autores de la nueva novela detectivesca, la nueva novela policial. Y someramente hablamos de Chesterton como narrador o como autor de cuentos policiales, sobre todo el ciclo del padre Brown. Pero nos quedó picando allí, me parece. Con Simenon también. De Simenon podemos hablar como novelista más allá de la saga de Maigret. Incluso también de Agatha Christie podemos hablar de Miss Marple, etc. Pero con Chesterton, Poirot, ¿no? Poirot. Pero con Chesterton tenemos una beta que pocas veces hemos mencionado y que empezamos como a transitar de una manera mucho más intensa a partir de ciertas ideas que, como sabrán, venimos pergeñando hace buen tiempo en La Última Página y que tiene que ver con, me animo a decirlo, cierto camino de la tradición, cierta literatura que va más allá de lo meramente literario, por decirlo de algún modo. Y Chesterton es uno de esos autores que se puede leer al derecho y al revés, ya como un excelente narrador de novelas policiales, de cuentos policiales, pero también como un excelente ensayista, como un excelente crítico, pero sobre todo como un excelente, yo me permito decirlo aquí, apologista. Sí, señor. ¿No? Apologista católico, sobre todo. Junto con una línea, claro, ¿no? pertenece a un grupo de los apologistas. Exactamente. Bueno, yo, profesor, mire, tengo la obra completa de Chesterton, pero voy a hacer una envidia. No, pero bueno, son estas cosas que están incompletas. Hay un miembro de este canal, no de este programa, de este canal. Lea usted tomo 2, tomo 3. ¿Qué me falta?
El tomo 1. Hace unos 25 años que me falta. La pero bueno. cofradía de Martínez tiembla ante la... Me falta el tomo de los ensayos que tuve la... Vamos a marchar con las huestes Sí. de cruzados Creo hacia que hay- las lejanas tierras de Martínez a recuperar el Santo Grial. Exacto. Creo que hay un rey Sí. al que un brujo y un héroe le van a caer. Le vamos a caer, sí. Buah. Que se sepa, don Rey. Exactamente. No, bueno, Sí. más allá de esto. Entre amigos, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Exactamente, entre bomberos. Bueno. Justamente es el tomo de los ensayos, pero tengo aquí su cuentística completa y sus novelas completas. Amén de que las novelas después las tengo por separado, sobre todo The Man Who Was Thirsty. Thirsty. Bien. Ahora, yo brevemente lo que diría es lo siguiente en torno de Chesterton. Tengan en cuenta... Discúlpeme, antes de empezar, disculpar, sonó el timbre. Sí, pero hay personal. Ah, perfecto. Hay personal. Está Mrs. Marple. Miss Marple, very well. Miss Marple. Sorry. Fine. Pero igual. Nos ponemos un poquito. Exactamente. Teníamos que estar tomando té, profesor. Porque lo vi a Chesterton con una taza de té bellísima en su casa. No creo que genere admoniciones, que Sí, sí, bebamos no. un escocés. Esto en es su té nombre. frío. Es un té frío. Bien. De origen escocés. De origen escocés. Escocia no tiene té, pero bueno. Bueno, vamos en serio. Chesterton es, como decía Diego, un enorme novelista. Yo después voy a hablar de algunas de las novelas, pero sobre todo de algunas que no son las más comunes y que les voy a recomendar. Un enorme cuentista, un enorme ensayista, pero aparte un enorme pensador, y acá me voy a poner un poquito más, un enorme pensador político. Y económico. Sí, señor. ¿Por qué? Porque junto con su gran amigo, a quien en algún momento le dedicaremos un programa, Hilaire Belloc, o Belloc, como dicen los ingleses, yo porque viene de Francia, entonces le digo Belloc, fueron partícipes de algo que fue un movimiento político, económico muy interesante, filosófico, ¿no? No es que se basó en principio en la Rerum Novarum de León XIII, que es el distributismo, exactamente. El distributismo que en algún momento vamos a hacer un programa sobre un gran pensador alemán economista, que vivió en Inglaterra también, Schumacher, que tiene su hermoso libro Lo Pequeño es Hermoso. Me estoy enterando. De Lo Pequeño es Hermoso yo lo tengo. Es un libro que leí debe ser unos pocos libros de economía que leí en mi vida, porque es filosofía de la economía, es una belleza. Movimiento filosófico económico que planteó una clara propuesta de carácter absolutamente realista como solución al capitalismo, al comunismo, es decir, a todas las formas de capitalismo privado o de Estado o mixto que existían, planteándose una teoría muy particular, porque el distributismo significa que de alguna manera se defiende la propiedad. Ojo con esto, no es que salir a defender la propiedad de Georg Gallos a nivel mundial o de no sé qué empresa a nivel mundial o de Hyundai o de cualquiera de esas cosas, sino la propiedad del pequeño propietario, para que todos accedan a la propiedad de forma tal que se convierta la sociedad en un elemento orgánico con todos los elementos en funcionamiento. O sea, un pensamiento cristiano, pero que ponía en marcha una economía desde el punto de vista de la pertenencia, volver a la tierra. O sea, lo que alguien el otro día preguntaba con el programa, con el hilo de Ariana, lo opuesto del hombre hidropónico, ¿no? Sino un hombre enraizado. Claro, Santiago Armesilla, la pareja de Santiago Armesilla dijo este término, me parece exquisito, ¿no? El hombre actual es un hombre hidropónico, el ser humano está totalmente... Bueno, Chesterton, Hilaire Belloc y todos ellos plantean una economía enraizada, volver a la tierra, pero no por esta idea de planto mis zapallitos y los como yo, sino una sociedad bien organizada. Por eso el libro de Schumacher se llama Lo Pequeño es Hermoso, pero ya nos dedicaremos. Bueno, Chesterton fue parte de esto. Y como gran escritor y gran pensador, no solo porque fue su nombre de creación de la ficción, que lo fue de manera exquisita, no solo como polemista católico, que los mejores son ingleses, hay que decir la verdad, tiene razón Sebastián Randall, ¿no? En algún momento lo discutíamos, ¿de dónde viene esta idea de la renovación, pero la renovación en el buen sentido, dentro de la tradición de la Iglesia Católica? De Inglaterra.
Qué mejor que esta gente perseguida, que esta gente anulada, que no podían ir a estudiar a las escuelas más rimbombantes de Inglaterra porque eran católicos, que no podían ingresar a las universidades porque eran católicos. Bueno, generaron, después del cardenal Newman y del cardenal Manning, generaron una serie de pensamientos impresionantes en torno de la tradición católica. Sí. Estaban afuera, como decimos siempre, ¿no? Estaban en los limes. Y bueno, sí. Sí, aparte ahí avalamos lo que de alguna manera Sebastián Randall en esa hermosa charla que tuvimos sobre Castellani. Sí, señor. Hacía una reconvención, ¿no? Yo por lo menos decía, bueno, España es el último. No estoy de acuerdo, decía, porque. Y él usó una frase que es muy interesante, dice, siglos bajo la bota del anglicanismo, del protestantismo, no mermaron en la idea y en la posibilidad de encontrar en el camino del catolicismo, claro. justamente, es decir, cuanto más oprimidos estaban, más respuestas se encontraban. Y en el caso de Chesterton, para ir al vamos punto, al... Yo creo que hay 3 textos de Chesterton, o por lo menos 3 textos capitales, en cuanto a su ensayística de corte teológico, porque hay que decir también esto, Chesterton fue ensayista no solo apologista, ¿no? Porque si no parece que estamos haciendo proselitismo, tendencias, qué sé yo. Fue un gran biógrafo también. ¿No? Biografías ahora, qué sé yo, San Agustín, Santo Tomás, bueno, no recuerdo ahora, pero la historia de Inglaterra. La historia de Inglaterra, la literatura victoriana. Fue un gran crítico literario, fue un gran periodista. ¿Sí? El J.K.'s Weekly, ¿sabes? Un pequeño periódico. Con el hermano. Con Cecil, otro personaje interesante. Cecil Chesterton. Un gran polemista, ¿no? Un tipo agudísimo para polemizar y aparte con una prosa imponente. Una prosa que yo tengo la posibilidad de leerlo en inglés. No por hacerme el snob ni por sacar ningún tipo de chapa, pero al leerlo en inglés... Cine novelitas. Cine novelitas. Cine novelitas. Digo, me parece que la prosa de Chesterton tiene una fluidez y tiene, sin ser docente, tiene pedagogía. ¿No? Para preparar este programa leí un hermoso artículo, cuyo autor no recuerdo en este momento, un artículo muy largo. De cuyo autor no quiero acordarme. De cuyo autor no quiero acordarme, que sostenía la hipótesis de que sobre la base de la figura de Chesterton se construyeron 2 grandes leyendas, ¿no? La leyenda del joven Chesterton, ese apologista cristiano casi furioso, que era capaz de, no sé, cuenta la anécdota de que en una polémica que se iba a hacer un debate, él iba a debatir con un defensor del anglicanismo y Chesterton iba a defender el catolicismo y el oponente no llegó nunca al debate. Entonces Chesterton empieza diciendo, bueno, voy a empezar con mis argumentos, luego se cambia de banco y se para frente y empieza a contestarse a sí mismo, ¿no? Como quien juega ajedrez. Claro, solo. Una partida solo. Y termina el debate diciendo, bueno, hubo debate al final. muy pedagógico, muy mayéutico. Querible. Poderoso maestro de las analogías. Bueno, Belloc dice, ¿no? Es decir, un tipo que cuando empezaba, is it as though, es como si, te metía una analogía, que sé yo, ahora voy a leer un par de ellas para entender cómo era la ensayística de Chesterton. Y eso también se ve en su narrativa luego, porque si hablamos del ciclo, hacemos un pequeño excurso, si hablamos del ciclo del padre Brown, claramente tenemos, obviamente, un sacerdote, que convierte el primer gran crimen, ¿no? Las estrellas errantes, que es cuando convierte a Flambeau, su ablatere, da cuenta de un manejo magnífico del conocimiento del bien y del mal. Yo creo que hay 3 cuentos de ese libro que son magníficos. Estoy hablando del Candor del padre Brown. El Candor. Que son La honradez de Israel Gould, El martillo de Dios y La muestra de la espada rota. Quiero aclararte, Diego, no aclararte a vos, sino al público, que siempre se cita el Candor del padre Brown, pero el padre Brown son 5 libros. Es un ciclo, una saga. El Candor del padre Brown, la sabiduría del padre Brown, la incredulidad del padre Brown, fíjense la incredulidad, ¿no? El secreto del padre Brown
y el El escándalo, escándalo del Padre Padre Brown. Brown. O sea, es un ciclo, ¿no? Un ciclo de... La cantidad, fíjense, ¿no? La cantidad de cuentos escritos. Sí. Pero aparte con... Bueno, Y otros cuentos. No nos vamos a meter con la narrativa de la que ya hemos No, hablado, por supuesto. por lo menos policial, digo. Pero sí me interesa decir esto, ¿no? Belloc sostenía que, bueno, era un gran polemista, pero me parece fundamental entender... hablaba de me fui perdiendo en mi exposición, sepan disculpar la desprolijidad. Este articulista decía, bueno, hay dos grandes leyendas, el Chesterton polemista, el Chesterton, y el Chesterton de la época eduardiana, el Chesterton de mediana edad, el Chesterton literario. Claro. Bueno, en ambos casos, sea cual fuera la construcción que hagamos, en ambos casos hablamos de un maestro. Sí. De un maestro no en el sentido de iniciado, sino un docente. Sí. Sin tener el título. Claro. Su vocación por la transmisión de algo que él Muchos lo mismo tienen y vive. no lo son. Claro. Por transmitir una propia vivencia, que es, en este caso, la conversión. Chesterton en sus años de juventud se declara agnóstico, qué sé yo qué, hasta que, bueno, como todo lo bueno en la vida, viene con el amor. Se enamora de Frances Bloch, su mujer, su esposa. Se casan, y ella era anglicana, protestante, anglicana cristiana, ¿no? Practicante. Y de alguna manera lo empieza como a... vení para acá. Vení para acá, mirá, vamos a hablar. Mira, gordo. Bueno, vení, gordo, vamos a hablar. No era gordo de joven. No, de joven no. 1,90 m. 1,90 m, grandote, 1,90 m. tipo áspero, rudo. Estudió en San Entonces- Paul, el mismo colegio que estudió Milton. Aparte vos imagínense, ¿no? Ese círculo de principios del siglo XX. Chesterton nace en 1874, Bueno, muere en 1936, o sea, 62 años. finisecular, ¿no? Sus primeros años de formación y luego Muere antes de la Segunda Guerra. nosotros vivimos nuestra juventud en un mundo muy, muy viejo, creo que le dijo a Bernard Shaw. Otro de sus amigos oponentes, Sí. junto con H.G. Wells. Bueno, hay una componente interesante. Digo, ¿qué es lo que ve Shaw de la sociedad moderna europea? ¿Qué es lo que ve Wells desde la ciencia ficción, que está criticando toda una cara? Y cómo Chesterton viene a pararse frente a ellos y a plantear, si no, miren, esperen un momento, ¿no? Había que otra cosa. Bueno, Belloc de alguna manera también. La amistad que tiene con Ronald Knox, con el padre John O'Connor. Y bueno, todo ese movimiento de lecturas y de transformaciones y de revitalización y recuperación de una tradición que estaba obturada, que era la tradición católica, sobre todo en Inglaterra, tiene una influencia muy grande en el maestro Chesterton. Yo decía que hay 3 libros capitales para entender su mirada sobre la doctrina, sobre la fe. Ortodoxia. Y bueno, uno es Ortodoxia, que tiene un preámbulo en Herejes de 1905, Ortodoxia de 1908 y la autobiografía de 1936, que es un libro realmente interesante porque es el último que escribe, digamos, como ensayística en el año de su muerte. Una agonía bastante particular, la de Chesterton, muy, muy difícil de sobrellevar, pero bueno, finalmente, dice Belloc en un momento, estoy seguro de que está en el cielo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno... Le habrá costado a Los Ángeles levantarlo, pero con sin una, duda. con 1,90 una m y... Sí. Vos sabés que en El hombre que fue jueves, The Man Who Was Thursday, hay una... Bueno, para mí es una enorme alegoría, ¿no? Porque aparte es El hombre que fue jueves, una pesadilla. Claro. Pero ahí empieza a entreverse la idea de que hay una alegoría en cuanto a una sociedad anarquista, si se mete un espía allí, todos tienen nombres clave que son los días de la semana. El problema es qué pasa con el nombre que fue jueves. Claro. Y ahí está el personaje de Sunday, ¿no? El día del sol, bueno, toda una paralela idea de que Sunday es el día de Dios, ¿no? Todos le temen a Sunday. Bueno. Claro. Entonces ahí empieza como esta cuestión de las analogías, en este caso alegóricamente. Pero hay una serie de ensayos previos a, ¿cómo se llama? A Ortodoxia. A Ortodoxia, que de alguna manera sirven como pequeña introducción para quienes quieran leer Ortodoxia. Dicho sea de paso, nuestro querido amigo Jorge Ferro, junto con Sebastián Randle, están trabajando en una nueva traducción de Ortodoxia, porque según afirma Randle, la traducción que hay, sepan entender, la traducción que hay es bastante mala. Y Ortodoxia no es un libro fácil de traducir. La prosa de Chesterton, por eso insisto, si tienen la posibilidad de leerlo en inglés, bárbaro.
Y si tienen la posibilidad, busquen una buena traducción, qué sé yo. Esperemos que los amigos nuestros lo publiquen pronto, así podemos hacer algún tipo de promoción. Pero bueno, nos encargaremos de ello. Y sí, hay una serie de ensayos previos al libro Ortodoxia de 1903, que se llama Las dudas de la democracia. Que es de alguna manera una serie de pequeños ensayitos donde Chesterton Yo empieza... las tengo todos los días. Claro, por ahí se empieza a poner beligerante. Empieza como a tirar algunas líneas que luego se convertirán en el planteo de ortodoxia. ¿Qué es ortodoxia básicamente? Es una serie de planteos sobre una... O sea, Chesterton quiere crear una nueva religión, ¿no? Y empieza a desarrollar las características de esta nueva religión, terminando dándose cuenta que la única religión posible es el catolicismo. El cristianismo, luego devenido catolicismo. Pero yo quiero leer algunos fragmentos porque es de una enorme polémica, ¿no? Discute con un tal, ¿cómo se llama para que lo tenga? Un Blatchford, ¿sí? El señor Blatchford, que escribe un libro que se llama God and My Neighbor, ¿no? Dios y mi vecino. Entonces empieza a hacer una serie de observaciones sobre Blatchford con una ironía magnífica. Por ejemplo, No puede haber escrito un libro Dios y mi vecino. Sí, Claro. cito, dice, la historia de un Cristo es muy común en las leyendas y en la literatura, como es la historia de dos amantes que son separados por el destino, como es la historia de dos amigos que se matan entre ellos por una mujer. Pero ¿realmente puede mantenerse con seriedad esta de las dos historias como leyendas comunes? Por lo tanto, dos amigos que son separados por el amor y dos amantes que se separan por las circunstancias serían simples historias de leyenda. Se puede tolerar este planteo, seguramente, pero estas dos historias son comunes porque las situaciones son intensamente probables como humanas, porque nuestra naturaleza está construida de tal manera para que todos los temas sean inevitables. Tal la naturaleza de Cristo. Exacto. Entonces, en este primer ejemplo, cuando aprendemos escépticamente que todo viene hacia nosotros y decimos, por ejemplo, viene alguien y me pregunta, dice, ¿estás al tanto de que los kafirs tienen una suerte de encarnación? Y yo le respondería, hablando como una persona que no conoce, no lo sabía, pero hablando como un cristiano te diría, estaría muy impresionado de que no la tuvieran. O sea, magnífico. O sea, como un hombre que sabe de cosas y, qué sé yo, no sé, no sabía que tenían una encarnación. Ahora, como cristiano te diría, me extraña que no la tuvieran. Claro, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza obviamente mi traducción en el aire es bastante pobre. La cuarta persona de la Claro, Trinidad. es la cuarta manifestación. Chesterton tiene esta cosa con la ironía, decir, a ver, muchachos, vamos a decirlo sin ambaje, sin vuelta. No existe materia si no existe Dios, dice en un momento. ¿Sí? Todas las cosas llevan a Dios. Hay un poema de Chesterton que dice, el niño que jugaba con el sol y con la luna, el niño encarnado antes del tiempo que jugaba con el sol y con la luna, hoy juega con una brizna de paja. ¿Sí? Encontrar a Dios, encontrar la idea de trascendencia, la idea de verdad divina en los objetos comunes. Tiene Panteísmo. Sin panteísmo, por supuesto. Claro. Tiene una enorme observación sobre, ¿cómo es esto? Sobre la encarnación. ¿No? Si Dios se encarna, ¿por qué? Porque es inevitable. O sea, critica fuertemente a la metafísica especulativa, ¿no? Esta idea de que, bueno, qué sé yo, vamos a elevarnos y nos ponemos un punto acá y llegamos al nirvana y no sé qué mierda. Dice, no, a ver, si tenemos, sobre todo en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Que es un gran texto al respecto, decimos, Dios se ha encarnado, quiere decir que se ha hecho hombre, entonces todas las cosas divinas están llenas de pecado. O sea, hemos caído no vamos a llegar, no podemos pensar un paraíso en la tierra. Por eso discute el concepto de utopías. Discute el concepto de utopía de Wells. Qué bien me llevo con discute el concepto de utopía de Shaw. Porque dice, a ver, lo cito literalmente, porque es genial esta frase. Claro que el profesor está leyendo del inglés. Sí. Van a ver que por ahí vacila. Vacilo porque, bueno. Porque el subjuntivo se le presenta en complicación con el uso que hay en castellano. Dice en un momento, sepa disculparse. No, es que es cierto. Estoy viendo su libro. Miren, se los voy a leer yo, que leo en un inglés bellísimo. Sí. Clearing the ground. Acá está.
Dice, ortodoxia. dice en un momento... O sea, clarificación de la ortodoxia. Bien. Dice en un momento, si la nueva teología no nos dirigiese a una reforma social, la utopía social a la que la filosofía de Wells y de Shaw estaban apuntando, parecen ser no un cielo, un paraíso en la tierra que debe ser deseado, sino una suerte de infierno que debe ser evitado. Desde que, o a partir de que esta nueva teología plantea la disolución de toda libertad y de toda responsabilidad humana. Uh-huh. Es decir, lo que Chesterton plantea es, y acá voy con otra cita, discúlpenme, porque acá es donde está la esencia de la apologética chestertoniana. Es decir, entender que no podemos pensar, ¿cómo decirlo? Metafísicamente, una idea de divinidad, una idea cristiana real. Claro. Lo que él plantea, básicamente, es la razón teológica puede llevarnos a una comprensión de la idea de Dios, pero si se queda solamente allí, en un logos, hasta si se quiere, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es esta palabra? Diletante, un logos diletante, bueno, será un compendio de palabras sin ningún tipo de asidero real. Totalmente. En cambio, la verdadera operatividad de la fe tiene que asumir que somos pecadores porque Dios se ha hecho carne y al hacerse carne en la encarnación asume los pecados del hombre. Eso es lo particular del cristianismo. Que Dios no está fuera de la historia, sino dentro de la historia. Es decir, la presencia de Cristo como Hijo de Dios y por ende como encarnación de Dios es algo muy particular. Muy particular. Porque no se ve... A ver, cuando uno ve el budismo, sí, también uno dice, ¿no es cierto? Es un avatar. Sí, todo bien. Y con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo. En el Islam, Muhammad es un profeta. No es el Hijo de Dios, no, es el último de los profetas que viene a cerrar. Muy bien, con todo el respeto por la tradición islámica. Pero en el cristianismo no tenemos un profeta, tenemos el Hijo de Dios, claro, directamente. Entonces, por ende, es absolutamente innovador, si se me permite el término, pero aparte, ¿cómo decirlo? Es ya el cierre. Como diría Ángel, se cerró, ya terminó, porque ganó. Es decir, ¿no es cierto? Sí. Me explico, cuando él dice el cine se terminó. Bueno, yo estoy diciendo, llegó a su fin. Claro, llegó a su fin, ya está. Entonces ahora viene la historia de la revelación. Qué gran acuñador de conceptos, Ángel, ¿no? Porque llegó a su fin. Claro. Escuchado sin precauciones, ya está, terminó. Sí, terminó porque llegó a su finalidad. Llegó a su finalidad. A su objetivo, exacto. ¿no? Es muy bien, está muy bien lo que él dice. Porque no quiere decir, no, sigan haciendo cine, obviamente. Es como los que queremos seguir, de alguna manera, ahondando en, o lo que decimos siempre, la llama prendida, no las cenizas, la llama prendida se transmite. Está perfecto. Bueno, pero el hecho mirá cómo, es que es un Dios vivo. No hablamos previamente Adelante. de esto. Pero, discutiendo las ideas del modernismo en torno de la nación, Chesterton analiza la diferencia. Discúlpenme, cito la fuente. Estoy leyéndoles fragmentos de la hermosa biografía que le dedicara Maisie Wood a Chesterton, que disculpen que está desvencijada. Es un hermoso regalo que me hizo el grupo Sebastián Randle, junto con Jorge Ferro, me regalaron la biografía de Chesterton que he leído con un placer enorme. De ahí estoy citando lo que les cuento. Debería traducirla. Discutiendo, sí, que no sé si no está traducida, vamos a buscarla. Discutiendo las ideas del modernismo en la nación, Chesterton analiza la diferencia entre el verdadero desarrollo de una idea y el mero cambio de una idea hacia otra. ¿Qué está queriendo decir con esto? Es lo que vos acabas de decir magníficamente. No podemos pensar que la tradición es un paso de una tradición a otra. Entonces, bueno, esto ya no sirve, nos cambiamos y soplamos la ceniza de aquella tradición para cambiar por otra. Esa metáfora me encanta, ¿no? Porque nos tiznamos. No, es la continuidad, es entender cómo se genera una idea. Entonces Chesterton critica, ¿no?, la nueva teología siguiendo la doctrina del cardenal Newman. Un hombre que está siempre yendo hacia atrás
y recogiendo las piezas de sus propios principios, puede seguramente tener una experiencia entretenida, pero no está desarrollando lo que verdaderamente Newman entendía como desarrollo. O sea, está volviendo para atrás, lo que siempre decía, ¿no? Muy bien. Newman quería decir que si querías, o sea, que si uno quisiera que un árbol creciera, deberíamos plantar finalmente algo definitivo en un punto definitivo. Seguramente, y no sé, y no me importa, el catolicismo y el cristianismo son solamente un estado de pasaje a través de sus numerosos períodos de represión y de silencio. Hoy está hablando del catolicismo de 1900, principio del siglo XX. 1910, por 1903, 1904. Claro. Esto es previo a ortodoxia, que es de 1908. Pero lo que sí sé es esto. Cuando las grandes flores, ¿sí?, florecen, valga la redundancia, ¿no?, they bloom, los nuevos relatos, las nuevas artes, tienen que florecer en el árbol antiguo y vivo. No pueden florecer entre los pequeños despojos que siempre encontramos cuando cavamos y cavamos en las raíces para ver si están creciendo. Yo cortaría acá. Ya está. Ya está. Esto que dije, por eso me genera... Claro. No hemos hablado previamente. Chesterton escribe esto a ver, de una manera clarísima. Relelo, por favor. Lo voy a leer en inglés. Perdón. No lo había leído. It might be that Catholic Christianity is just now passing through one of its numberless periods of undue repression and silence. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, seguramente, no lo sé, no me importa, que el cristianismo católico está pasando solamente por uno de sus numerosos periodos de duda, de represión y de silencio. Pero lo que es 1900, principio del siglo XX. Correcto. Bien. Entre 1900 y 1905. Pobre Chesterton. Pero lo que sí sé es que cuando las grandes flores rompen, break forth again, o sea, vuelven a florecer, renacen. Cuando las grandes flores renacen, esto es el nuevo relato épico, las nuevas artes, deben florecer dentro del árbol antiguo y vivo. No pueden florecer dentro de los pequeños despojos que quedan cuando uno va cavando, ¿no?, pulling up, ¿no?, sacando las raíces para ver si están creciendo. Ya está, listo. No sé si se llega a entender. Tendría que ser el lema. No sé si se llega a entender. OJ con esto. Porque también el Nuevo Testamento dice, no pondrás vino nuevo en odres viejos. Va por otro lado esa parábola, esa sentencia. Pero aquí lo que está planeando Chesterton es, Newman, ¿qué decía? O sea, para el desarrollo de una idea, la raíz tiene que estar sólida. Y yo tengo que plantar el árbol en un punto para que la raíz crezca. Si yo voy saltando, bueno, pongo una semilla acá, la parábola del sembrador, ¿no? Del buen sembrador, ¿no? Castellani tiene un hermoso comentario al respecto. Si yo voy poniendo una semilla acá, y cada tanto voy viendo, a ver si está creciendo, entonces voy, meto la pala, saco, sí, tiene una germinación, la vuelvo a plantar. Eso que va a florecer es llenar de flores al pedo, digamos, perdonen el correcto francés. No creo que salgan flores. No creo que salgan. En cambio, dice, las nuevas flores, las grandes flores, deben, digamos, quebrarse, romperse, florecer en ese árbol primordial. Diego, viejo pero vivo. Cualquiera que ha hecho jardinería sabe que un injerto se pone en un árbol que ya está. Totalmente. O sea, es la misma naturaleza. Valga decir que, por otra parte, la idea clave de todo esto tiene que ver con que para que algo florezca, y voy a usar esa metáfora, tiene que haber una tradición viva. La tradición está viva, ya lo sé, pero quiero decir, tiene que haber un camino de tradición que esté vivo. Porque es lo que él dice, si doy vuelta a la tierra y estoy buscando, voy a encontrar cadáveres. Y los cadáveres fueron de un momento, ya está a punto, dejemos que los muertos entierren a los muertos. Esto tiene que ver con otro programa que vamos a hacer, que es el del ocultismo. Nos lo han pedido, lo vamos a hacer, quédense tranquilos. Pero, ¿qué quiero decir? Ojo con cavar y sacar cosas que están putrefactas. Si están putrefactas, ponerle tierra encima y se terminó. El gran mérito de Antígona, ¿no? Cubrir de tierra el cadáver del hermano. Ese es el mensaje. Ya está, se murió, punto.
Tiene que haber... Ahora, la tradición sigue viva. Ahora bien, Chesterton dice esto en un momento en el que todavía existe una tradición cristiano-católica que tiene una determinada fuerza. Porque hoy en día, me permito decirlo, discúlpeme, yo pertenezco a la tradición católica con todas las críticas que hago y como dice Ángel, quien administra lo sagrado hace, lo voy a decir así, hace cagadas, ¿sí? Porque Mientras Porrini realmente... desarrolla esto, yo voy a... Permiso, ya vengo. Sí. ¿Qué quiero decir? Es inevitable que algo que es inmarcesible, sí, eso es verdad, es inmarcesible en el mejor de los sentidos, se convierta en algo contumaz, en algo safio, en última instancia, y que tiene la particularidad notable de que es manejar algo que supera totalmente la posibilidad humana. Ahora bien, la tradición cristiana, que está totalmente contaminada por miles de cosas, y que se convierte en una ONG, es lo que todavía no vio Chesterton. Por eso todavía sigue sosteniendo esto de que a los que nos toca un tiempo de convertir a la Iglesia Católica en un partido político, y bueno, estamos fritos, pero seguimos insistiendo. O sea, lejos de esa mirada, decimos, no es una ideología, y lo seguimos repitiendo, porque tiene que ver con algo que es trascendente y que obviamente impregna lo inmanente. Eso es lo que veo Chesterton. Pero claro, estaba en el Limes, estaba en una Inglaterra anglicana. Solamente lo puede ver un tipo, por eso a mí me pareció exquisito y pedagógico lo que me dijo Sebastián cuando nos encontró Sebastián Randall, ¿no? Yo también soy Sebastián, pero Sebastián Randall. Pero vos sos él, Sebastián. Bueno, que él dijo, me decía, no son los españoles, es Inglaterra. Claro, yo estaba en la mirada de don Francisco Suárez, en la mirada de un Donoso Cortés, en la mirada de toda la tradición española exquisita, los místicos españoles, y él me dice, sí, pero a fines del siglo XIX, siglo XX, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son los tipos que están pensando en un catolicismo en el momento? Y quiero hacer una aclaración. No es porque sean católicos. A ver, no es porque sean católicos que los estamos tratando acá. Porque hay miles de católicos que puedo no solo destruir, sino vomitar directamente. Sí. Son vomitivos, realmente. Teólogos, escritores, ¿sí? Quiero hacer la diferencia. Sacerdotes. Pero obviamente. Digo, a ver, también hay que decirlo, nosotros somos católicos, defendemos, sí, la Iglesia Católica No ha cometido atrocidades, no somos estúpidos, muy buena palabra. Y vuelvan a ver si quieren la charla con Sebastián, hay momentos en los que hay un grado de profundidad, aunque no parezca, porque bueno, estábamos un poco influidos por Baco, pero cuando Sebastián hace algunos comentarios al respecto, y que Sebastián ha leído, vaya un saludo para Rand, ha leído muy bien a Chesterton, como ha leído a Belloc, como ha leído a Ronnie Knox, como ha leído a Newman, como ha leído a Lewis, a Tolkien, ¿no? la banda, digamos, la banda de los... Tolkien no, pero... y Belloc tampoco, pero Chesterton es un converso, se convierte en 1922 al catolicismo, ¿no? Empieza con el cristianismo y luego se convierte al catolicismo. Hay algo que están viendo y que es justamente la idea de que la modernidad, Chesterton le pega un palazo genial a la Revolución Francesa y a toda la idea del iluminismo, todo. Está muy bien lo que decís, es decir, la Iglesia Católica tiene pecados, por supuesto que los tiene que tener, si no sería una religión perfecta, no lo es. Pero el conflicto, Diego, el conflicto va en que la misma Iglesia ha aceptado, cosa que todavía no vio Chesterton por una cuestión de tiempo. Es que Chesterton no vio el Vaticano II. Adiós, gracias. Y a mí lo vio todo eso, ¿no? ¿Sabes qué? También el tema de haberla convertido en una ONG con finalidades absolutamente espurias, ¿sí? Es decir, por eso yo decía contumaz. Es decir, ¿a dónde va todo esto? Claro. Lo decía hace poco el párroco acá, un párroco jesuita, pero muy lúcido, decía, a pesar de ser jesuita, muy lúcido en sus ideas teológicas, dice, el problema de la liturgia, y él no habla de liturgia específicamente, sino habla de la consagración, ¿no? De la Eucaristía.
del buen carisma, ¿no? De la Eucaristía. Dice, el problema es que la religión, la fe, se ha convertido en política, se ha convertido en ideología, en asistencia social. Pero ojo, porque Chesterton plantea, bien dijiste, ¿no? El distributismo con Belloc, siguiendo la Rerum Novarum de León XIII. A mí me critican, la restituta, no sé qué, es Novarum, Rerum Novarum, aunque les pese. Digo, hay una mirada social, pero una mirada social no asistencialista, no una mirada social de manual o progresista, si hay algo que critica Chesterton, o de plan. Hay una mirada social de refundar una fe sostenida en la realidad, porque si hay algo que tiene Chesterton, que por eso de algún modo el modo de canalizar su doctrina teológica, por ahí es muy fuerte decir doctrina teológica, pero sus ideas teológicas, está en su literatura, está en el Padre Brown, está en la idea de que, a ver, ¿por qué elige hablar de un policial? ¿Por qué no escribe? No sé, porque hay un misterio, viejo. ¿Y el misterio quién lo resuelve? Un sacerdote. Gordo, bueno, que vive bien, que le gusta. Y yo insisto con esto, lean El martillo de Dios. Lean la honradez de Israel Gow para entender el conocimiento perfecto que tiene Chesterton, la cruz azul, las estrellas errantes, el jardín secreto, el ojo de Apolo, el jardín secreto, la muestra de la espada. Chesterton entendía muy bien esto. Es decir, a ver, conocemos el bien está allá. El bien, vamos a llegar al bien, al paraíso, pim pum pam. Pero no podemos decir que hay bien, sino asumimos que hay mal. ¿Y el mal cuál es? Es el pecado. Hemos caído con Adán, dice Chesterton. Bajo esa premisa, entendida como fundamento de la fe cristiana y católica, la cosa cambia. Porque decimos, no, bueno, vamos a misa todos los domingos, tenemos el paraíso ganado. Rezo un rosario toda la semana, 10 Padre Nuestro toda la semana, listo, ego te absolvo, descendat super vos, maniat semper, listo. No, asumimos que somos pecadores. Exacto. Y ahí podemos empezar a hablar. Perdón por lo teológico. Por lo teológico, pero digo, Chesterton, y ya te doy la palabra, perdón Sebastián que No, por favor. Chesterton creo yo que es uno de los más lúcidos, no voy a decir teólogo, pero más lúcidos pensadores incisivos sobre la esencia de la fe. Exactamente. Realista, no metafísico. Aunque le haya dedicado un libro a Santo Tomás. Porque en última instancia... Que es uno en 1930 y pico. Sí, yo lo leí, hermoso libro. Porque más allá de que se piense que la metafísica es una cosa brumosa que se puede dar solo en ciertos bosques de Baviera, valga decir que la metafísica es realismo. Ya lo dijo Platón. ¿Sí? Todo lo que ustedes escuchen en torno de... Bueno, entonces hay que tomarlo con pinzas. ¿Sí? Y justamente en la operación metafísica, no en la especulación, porque la especulación la hace cualquiera y nos sentamos nosotros dos, nos tomamos 4 wiki y decimos que somos la cuarta persona de la... Eso ya pasó. Totalmente. Ya pasó hace... Totalmente. Ya pasó. Que decimos que somos la cuarta y quinta manifestación de la Trinidad. ¿No? Eso está en Black Mischief de Evelyn Waugh. Que nos recomendó Jorge Ferro. No me acordaba del autor. Evelyn Waugh. ¿Verdad? Otro converso. Bueno, otro converso. Genial. Es decir, cuando se ven esas cosas, uno dice, bueno, ya está, esto es el delirio, qué sé yo. Si hay 2.734 ángeles, bueno, no sé, son estupideces. No importa. Exactamente, me diste en el punto. Y sí, porque esas son estupideces. Realmente, ¿qué hace Chesterton? Fíjese que Chesterton no se pone a hablar de esas cosas. No se pone a escribir sobre si son 2.700 o son 2.800. No me interesa. Porque es algo que en última instancia no podemos atisbar. Lo que sí podemos atisbar es la presencia de la divinidad en torno de un camino de salvación. Y en torno de un mundo caído. Y en torno de imposibilidad de utopía, reconstrucción del paraíso. No está adelante, está atrás el paraíso. Ya está, se perdió. Entonces, ¿ahora dónde vamos? Vamos camino al apocalipsis, juicio, y después vendrá, ¿no es cierto?,
Los novicios, la salvación, las exactamente. postrimerías. Exacto. Cosa que a la Iglesia Católica últimamente le genera ¿Cómo le escozor. cuesta? Le cuesta hablar de los novísimos, le cuesta asumir la verdad, porque estamos hechos mierda como Iglesia. Bueno, vamos a decirlo sin y ambajes. hay un principio fundamental. Este señor está en proceso, estaba, no sé si seguirá, en proceso de canonización, y el actual Santo Padre, cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, había avalado su beatificación. Bueno, todavía estamos esperando, ¿no? Lleva 9 años de pontificado, por ahí lo está pensando. Pero No por ahí el andó. Espíritu Santo no bajó del todo. No andó. ¿Cómo No se andó, dice? claro, no andó. Ahora bien, Perdón, ya basta. me voy a la parte literaria. ¿Sí? A ver. Las novelas. ¿Cómo seguir después de esto? Claro, ¿cómo seguir después de esto? Las novelas. Las novelas de Chesterton, si alguien podría decir, y lo tienen una carga alegórica y demás, todo bien. Sin embargo, hay que puntuar en algunos aspectos, porque no son del mismo nivel todas. Yo lo quiero mucho al gordo, me ha acompañado toda la vida, incluso en mis periodos de más descreencia. Seguí creyendo que era un gran escritor, más allá de... Un poco como le pasó a Borges, ¿no? Borges, en uno de sus mejores cuentos, Juan López y John Bort, dice, caminó por las calles donde pasó Father Brown, ¿no? Es decir, no por nada. Podría haber dicho por la calle que caminó Dickens. No, es Father Brown. Tema del traidor y del héroe. Tema del traidor y del héroe. Bajo el influjo de Chesterton, Sí, el señor. sonador de grandes misterios y enigmas. Si eso no tiene todo ya dicho. Yo el hombre que juego la tengo en 2 o 3 versiones, pero la que tengo más querida es la traducción del queridísimo escritor mexicano Alfonso Reyes. Oh, qué lindo. Es una traducción exquisita. Le debemos un programa a Alfonso Reyes. Sí, Alfonso Reyes, ya iremos por él, intelectual de pro, si lo hay, ¿no? Luego hay traducciones que no puedo. M. Azaña, me cuesta creer que Manuel Azaña, pero bueno, puede ser, ¿no? Porque en última instancia, por ahí, en algún momento de lucidez, el político republicano habrá visto que era interesante. La Esfera y la Cruz, novela que ya les... Bueno, del hombre que fue, habló Diego, listo. Sí, breve. La Esfera y la Cruz es una de las exquisiteces de Chesterton en torno de algo que tiene que ver justamente, la Esfera y la Cruz, ustedes saben, es el símbolo que los monarcas tenían en la mano. The Ball and the Cross. Exactamente, que hace referencia justamente a la cruz sobre la esfera de la Tierra. El regreso de Don Quijote, no voy a decir nada, vayan y léanlo. Yo, como quijotesco, digo, canto fundamental, y como siempre, ¿no? A veces no hay que leer a ciertos profesores universitarios españoles para meterse en el Quijote y decir que es ciencia, sino ver verdaderamente la trascendencia del Quijote. Y acá no puedo menos, la cuarta que me aparece en orden, no puedo menos que sonreírme. La Hostería Volante. La Hostería Volante revela, sí, se había quedado. La Hostería Volante revela que si a los católicos les dicen, o nos dicen, vamos a ponerlo, nos dicen que somos puritanos y demás, vayan a leer la Hostería Volante, por favor, porque ¿qué es la Hostería Volante? Es una borrachería que se mueve por Inglaterra cuando se prohíbe la venta de alcohol. Entonces lo hacen volante para que raje. Gente del bien, esa gente del bien. Gente del bien, totalmente como corresponde. Conste que Chesterton tiene una interesante mirada de la mujer como Sí. ser inteligente y profundo. Sí. Y acá corten y vayan a ver la charla de Jorge Ferro sobre el tema del feminismo y Chesterton. Sí, Ya está, sí. listo, tenemos todo dicho. El Napoleón de Notting Hill, yo me he reído muchísimo con el Napoleón de Notting Hill. Notting Hill es un barrio de Londres. Bueno, se imaginarán, ¿no es cierto? Todo el concepto de 4 granujas sin tacha, que es una cosa divertidísima porque la acción en torno de un Londres marginal y demás. El Club de los Negocios Raros, que creo que ahí le dijo varias veces. Sí, perdón, no quiero... Y la última, Cuentos del Arco Largo, Longbow. Ustedes saben que el Longbow fue lo que permitió la victoria de Azincourt cuando 500 ingleses vencieron a 10.000 franceses. Tengo una duda, Sebastián, perdón que te corte. Sí.
¿Es Azincourt o Agincourt? ¿Cómo es la pronunciación? En francés, yo lo he visto escrito con Z, por lo cual es A5. Azincourt. Y lo he visto escrito con G, con Sí. lo cual es Agincourt. Agincourt. Exactamente. Bueno, no importa. O sea, la corte de. Pequeñas dudas ¿Sí? filológicas. Exactamente. Batalla que se da el día de San Crispín. Sí. Crispin Days, ¿no? Bien. For he today that shed his Ahora. blood with me shall be my brother. We Qué few, hermoso, we Enrique. happy few, we band of brothers. For he Pequeña. today that shed his blood with me shall be my brother. Es El monólogo querido, del el querido Cristo. criptocatólico William Shakespeare. Billy Shakespeare. Exactamente, el Billy Shakespeare lo hizo de una manera notable. ¿Por qué cuentos del arco largo? Pues yo les cuento algo que es particular. En Inglaterra el término longbow hace referencia a una enorme mentira, ¿cómo decirlo? A una especie de chanza, o si se quiere claro, es como el cuento del tío, ¿sí? Sí. Es así, son los cuentos del tío. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, claro, que esto del longbow está bien, dio la victoria y demás, pero después los ingleses se agarraron de eso para decir, bueno, sí, con el arco largo ganamos todo, bueno, no. Entonces es una especie de cuento del tío, te cuento una cosa que son geniales, son geniales. ¿Por qué? Perdón por lo simple de la adjetivación, pero no puedo menos, porque me tendría que detener en cada una y habría que hacer un seminario, y en algún momento por ahí lo vamos a hacer. Cada novela de Chesterton revela detrás, no importa el argumento, detrás revela algo. ¿Qué hay como instancia de la trascendencia en este mundo? Ahí está. El tema de Chesterton. El gran tema de Chesterton. El tema quiero decir, que es difícil, ¿viste? Porque es difícil. Es difícil Se dan unas teorías, o sea, vuelvo a decir, una borrachería que se mueve, que yo estaría feliz de la vida. No sé si se mueve. Y que es una metáfora. No griten, viejo, hablen de a cuatro. Griten de a cuatro, digo. Como dice el querido Sebastián. Que tiene que ver con esto. Cuando nos prohíban todo, estamos a punto, ¿no? Porque ustedes saben que cuando doy muchos derechos, hasta el santo desconfía. Yo ya lo modifiqué el dicho. ¿No? Cuando doy muchos derechos, hasta el santo desconfía. ¿No? Tenés derecho a pegar una estampilla. ¿Viste? Bueno, en fin. Claro. ¿No? Por favor. ¿No? Hasta el santo desconfía. ¿No? ¿Qué quiero decir? Voy a esto fundamentalmente, que es el hecho de que cuando se prohíba todo, estos ámbitos, ¿no? Este pequeño encuentro con Diego que tenemos y esto que todavía nos permite YouTube, en algún momento por ahí hasta se pase, ¿no? En esta alianza que hay entre los dos sectores ideológicos supuestamente opuestos para construir un mundo futuro, cuando nos metan un chip en no sé dónde, sin ser apocalíptico, sin ser de ninguna manera negativo o pesimista, pero bueno, hay un reseteado de la sociedad muy claramente, y evidentemente nos tendremos que subir a un carro. Vamos a tener que subir a un carro. Yo no sé si por mi edad llegaré a... Pero Diego seguro va a estar en ese carro. Van a ser los jóvenes que en ese momento serán más grandes y van a tener que irse a un carro como una especie de, ¿cómo decirlo?, de carnaval de la Edad Media. Que iba de pueblo a pueblo. Claro. Para llevar eso, porque no se va a morir, no lo van a poder matar. La tradición va a seguir, ¿no? Escondida, chiquita, todo, pero va a seguir. Va a seguir a pesar de todo el orden mundial. Chesterton entrevió eso. Visionario. De hecho, junto con Belloc, habían visto claramente que la situación en la que se planteaba un mundo en el cual un orden iba a llevar al ser humano a convertirse en siervo del Estado, el Estado servil de Belloc, iba a convertir al individuo en un mero votante. Por eso habla contra la democracia. No es porque sea antidemocrático, fascista, comunista o lo que ustedes quieran. Porque es una democracia de cartón pintado. La verdadera democracia es la que enraiza al ser humano y la que lo hace tener los derechos naturales que tiene que tener. Y la que lo hace pertenecer a una sociedad que lo va a juzgar por sus pares, no por un anónimo. Es decir, hay una base clave cuando
se critica la Edad Media porque no se la leyó, porque los profesores de historia no leen nada, porque leen absolutamente las 4 idioteces que dicen los historiadores del sistema, ¿sí? Aquellos que habría que darle una piña por lo que están escribiendo, ¿no? Porque es buena onda y demás, tal personaje, deberían ver que aquel ser humano estaba enraizado y que no podía ser juzgado autoritariamente por vayan y lean, por favor les pido. Eso sí, van a tener que estudiar latín. No sé cómo lo van a hacer, porque se están perdiendo, ¿no? Pero esos documentos no me hablan de un rey absoluto, un rey totalitario. De hecho, Felipe el Hermoso, cuando disuelve la Orden del Temple, es un rey autoritario. Y no puede ser. Por eso Clemente V, francés también, un traidor número 1, ¿no? También duda, ¿no? Tiene la pluma en la mano y no sabe qué. ¿Por qué? Porque evidentemente el poder real absoluto no es el que tiene que ser. Es decir, hay toda una leyenda negra en torno a... Así como hay leyenda, como dice Ángel, en torno a una leyenda negra de Hollywood, ¿sí? Hay una leyenda negra en torno al pasado. Reseteemos el pasado para que nosotros creamos que somos los fundamentales. Chesterton nos dice, tampoco hay que mirar para atrás y decir, ¿no es cierto? La maravilla. No fue un paraíso. No hay paraísos. Se perdió. Pero sí hay realismo. Y eso niega las utopías. Y entonces empieza el camino de la verdadera realización del ser humano. ¿Qué les preocupó? El hombre eterno. Fíjense los títulos de estos tipos. De los ensayos de estos tipos. ¿No es cierto? El estado servil. La posverdad. La posverdad. Es decir, estos hombres se pusieron... La modernidad líquida. Claro. Cuando ciertas pensadoras del siglo XX, maravillosas, Edith Stein, ¿no es cierto? Estoy hablando de... Simone Weil, ¿no es cierto? La Weil. Exactamente. Se dieron cuenta de que había que meterse en el mundo para estar sufriendo lo que sufre un obrero y demás en ese sistema capitalista espantoso y demás, era para construir una trascendencia. Es al revés. Alguien me dijo, no va a construirse una sociedad si no es sobre la base del comercio. No, lo que se va a construir es una sociedad anónima. Pero lo que verdaderamente hace a una comunidad, no a una sociedad, a una comunidad, no son las relaciones económicas, son las relaciones con la tierra. Contra el hombre hidropónico oponemos el hombre trascendente. Ya sé que es imposible, ya sé que hay una serie de marcas y demás. Chesterton nos dejó una enseñanza, Belloc nos dejó una enseñanza. Por ahí será momento de agarrar madera y hacer la hostería y salir a flotar. Creo que es suficiente, ¿no? Bueno, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Pero bueno, más o menos era la excusa Chesterton y no tanto la excusa, pero bueno. Vamos a dejar unos avisos parroquiales en la caja de descripciones. Está el curso de Sebastián, hay un curso que bueno, vamos a dejar aquí abajo sobre estos temas que son interesantes. Si no están al tanto, Ángel Fareta está dando un hermoso curso sobre Edgar Allan Poe. Va a haber un curso sobre cine y tradición muy interesante. Vamos a dejar toda la información acá abajo. Lo que vamos recibiendo. Vamos recibiendo el Congreso de Literatura, de Lengua y Literatura, el quinto congreso que estamos desarrollando en septiembre. 17 de septiembre. 17 de septiembre viene Ángel Fareta, viene Ángel Fareta a San Miguel. Vamos a tratar de reponer la posibilidad de grabarlo y subirlo acá a YouTube. Aunque sea las charlas la revista, Sofía Casa Editorial, las librerías, todo lo que dejamos siempre. El programa de cocina. El programa de cocina, mi programa de fútbol, claro. Que no habla de fútbol sino de otra cosa. Yo ya tengo más de 2 seguidores. El programa se llama El Fútbol como manifestación trascendente de la nada. Yo leí la novela 3 veces y la tercera no la entendí. Así que aquí abajo va a haber información sobre, presten atención, ¿sí? Curso sobre Edgar Allan Poe, un curso sobre cine y temas de la tradición, el curso de Sebastián sobre griego, presten atención. Sebastián, ¿te parece que cerremos aquí? Por supuesto. Les deseamos una buena semana y como bien dijo Sebastián, lean. Por lo tanto, a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.